ese género, lo que es Petra Flur en general, nació en Madrid. ¿Tú eres alemán? Yo soy medio alemán, medio italiano. Nací en Sicilia. Naciste en Sicilia. ¿Y qué opinas de las escenas de Italia, la de Alemania? Nunca he vivido en Italia, ese es el problema. He vivido más en España que en mi propio país. Apoyo mucho la nueva generación y la energía que tienen. Pero sí que a mí me gustan más lo que son de los 80 más, ¿no? SPK, DAF o X-Mal Deutschland, Malaria, todos esos grupos que a mí de verdad por toda la escenografía y lo minimalismo que tienen, ¿no? Y la energía, la militante que demuestran, toda la energía que la estética me gusta mucho. Que hoy en día lo ves en todos, pero no es la misma, no es actual, no es original, ¿no? Ves en todo que llevan negro, pero no tienen esas cosas como ese cuadrado, esa fusta, ¿no? Esa ganas de fustear a alguien, ¿no? Yo creo que la música siempre la tuve dentro, porque mis padres también se migraron aquí a Alemania, a Berlín, y a través de ellos siempre escuché ese tipo de música. En mi caso, siempre era cuando yo me mudé a Madrid, cuando yo estuve viendo una escena que se movía un tipo de música donde yo entendía todas las letras de las canciones que sonaban y me preguntaban si los demás también sabían lo que salía de las letras, ¿no? Por ejemplo, la banda DAF con la canción de Der Mussolini, que era una letra bastante agresiva. Soy ahí desde la performance primero. Hemos empezado a hacer performance y a partir de ahí ha sido muy rápido todo. Me adapté y he hecho una canción con mi tío, que en esa época era mi tío, que tiene la misma edad que yo. Y estuvimos viendo en Madrid los dos y hemos dicho, bueno, como suena, también vamos a intentar hacer una canción así. It's actually what I need, actually. I don't know. From a new iPad control. Square one, it's number 755. Y también hay música noise y industrial que también puede expresar el tipo de energía y el tipo de enfadado que uno está contra la sociedad o no. Pero yo creo que yo siempre tuve esa nostalgia con la música, el wave en general, ¿no? Y todos los subgéneros del wave, llegando al synth punk, al minimal synth y todas esas cosas. Pero también me gusta mucho el industrial, toda la época, lo que viene todo el principio ha sido de ahí para mí. Yo creo que el post-punk es una cosa que siempre la música estuvo siempre aquí, estuvo siempre detrás del oído. Yo siempre escuchaba, mi madre lo escuchaba, mi padre lo escuchaba, pero yo luego siempre quise siempre radicalizar siempre el género de música. No sé cómo es en Barcelona, pero en Madrid sí que hubo época al principio, cuando yo me mudé en el 2000, sí que hubo movimiento de música un poquito más techno, un poco más agria. Por ejemplo, el Waisenkind es una canción que es muy especial para mí, que empezó también como el niño huérfano, como el niño sin ciudad, sin terreno, sin sitio donde poder ir. Ha sido una canción que también impactó a mucha gente. Yo siempre en cada álbum siempre pongo una canción muy nostálgica y siempre la que les suele gustar a las madres, ¿no? A las madres, a las señoras, a la gente normal. Porque también me gusta dar como ese tipo de también referencia como para una persona que no quiere todo el tiempo guerra, sino que tenga un poquito de melancolía, ¿no? Me gusta mucho involucrar artistas jóvenes, más que nada, porque ya llevo tiempo haciendo música y a mí lo que me gusta más son los artistas que no son conocidos, los que están en casa y encerrados, y que para mí siempre empezó la mejor música, es la más cruda, ¿no? Cuando empieza desde un sitio, de un salón de casa, de una habitación, de una persona que de verdad quiere explotar, pero no puede. ¿Qué
¿Qué te esperas del público de Barcelona? ¿Has estado anteriormente en Barcelona? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Tengo mi mejor amiga de Barcelona, pero no sé si estuvimos en Barcelona actuando. Yo creo que nunca. Estuvimos en la Casa Ocupa una vez, a las afueras de Barcelona, por Turraco o algo así. Sí. Pero eso ha sido hace 13 años o algo así. Porque había amigos en común y al final hemos hecho un concierto así. Pero en Barcelona siempre quería actuar. Conozco gente de Coagul, la gente de luego estuve actuando en México, que es la chica también de Barcelona, que lleva la Dr. Satan. Pero me espero más que Madrid, porque es un polo donde la gente siempre viene de muchos países y en Madrid se queda como siempre los mismos, ¿no? Y eso es lo que me da rabia, porque al final una capital, al final no es lo que trae lo mejor, sino es siempre la segunda ciudad, la segunda más grande. Y en ese caso sale mucha música industrial y mucha música que me gusta a mí, más de Barcelona que de Madrid, porque en Madrid lo conozco a todos, son siempre los mismos. Aunque hubo también mucha generación en la época de Dirty Princess y tal, cuando yo llegué a Madrid, que me impactaron mucho, también la escena y la puesta en escena y el look de ella, que es una muy buena amiga que ahora vive también aquí, de Jasmine Gate. Saludos. Pero sí, yo creo que hay otra escena en Barcelona, me espero más energía. Un saludo para tu público en Barcelona. Un saludo para todo, para querida Barcelona, que desde un día cuando yo empecé a vivir en Barcelona me rechazaron por el idioma y me fui a Madrid, pero yo creo que sí, ahora quiero volver a Barcelona y me apetece como conocer la escena, conocer la gente. Y bueno, mi mejor amiga, mi hermana es de ahí y también, no sé, me apetece ir ahí ahora y ver si es lo que se desarrolló en todo el tiempo. Muchas gracias, Petra. De nada, vosotros. Muchas gracias. This girl's live a paradise, dirty lies.